Un cordial saludo con todos. El día de hoy vamos a hablarles sobre la historia de la psicología en el Perú. Pero antes presentarnos, ¿quiénes somos? Nosotros somos el equipo 2, las ovejitas de Dios, conformado por Martínez Vizcarra y Milena, Inca, Jerry, Julio, Adriano, Lucía Vizcarra, Rosasco, Ángel, Jean-Pierre, Machuca, Huamaní, Gabriel, Colque, Guzmán y Alata, Adriano, Alexander. Origen etimológico de la palabra psicología. Esta palabra proviene del griego psico, que significa alma o actividad mental, y logía, que es estudio o tratado. Definición de la palabra psicología. La psicología es una disciplina que estudia la conducta, el comportamiento y la mente de los seres vivos, más concretamente de los humanos. Es una disciplina porque utiliza recursos científicos, tecnológicos, artísticos y filosóficos. Evolución de la psicología. La psicología se puede decir que se divide en dos, la psicología precientífica y la psicología científica. En la antigua Grecia, la psicología era considerada como el estudio del alma, dependía de la filosofía, era especulativa y no era considerada como una ciencia. Hasta que en 1879, Wilhelm Wundt creó el primer laboratorio de psicología. Desde ahí sería conocida como psicología científica. Sería considerado como una ciencia que estudiaba la mente y la conducta de los seres vivos. Ya no dependía de la filosofía, adquirió un carácter científico y aparecen las teorías o escuelas psicológicas. La psicología en el Perú se remontan a la época colonial. Después de la invasión española al Tahuantinsuyo, se consolida la conquista y la formación de sociedades coloniales, donde se buscó reservada la dependencia. Así también se implantaron regímenes castas, provocando una inequidad, de tal extremo que se puso en duda la naturaleza humana, en el que abarcaba todos los nativos de Perú. En este modo, podemos asumir que la psicología se inició en 1553, fecha en la que también dio comienzo la Universidad Mayor de San Marcos, desde donde se impartieron cátedras de filosofía, también con Victorio Caroline, de 1750, que en 1825 se convirtió en el difusor, de lo cual se denominó filosofía moderna, provocando así el movimiento independentista. Dentro de ello podemos recordar a figuras como un monitor Mano, en que aportó de las ideas, y con las de las psicológicas, sus observaciones sobre el imán y su clima, y su influencia en los seres orgánicos y organizados, que particularmente habló del hombre. Él señala la particularidad de cada una de las razas. Uno de los representantes de esta época es Hipólito Unanue, que en plena época colonial se destaca su pensamiento psicológico. Siendo un médico eminente, se interesó en desarrollar diversos temas relacionados con la psicología, desde una perspectiva naturalista, llegando a proponer en 1808 la inclusión del curso de psicología al plan de estudio de medicina de la Universidad de San Marcos. De 1808 a 1816 se propusieron las primeras cátedras por Hipólito Unanue y que se expusieron años después, promovidos por José Joaquín de la Riva en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De 1916 a 1935 se crean los primeros laboratorios de psicología experimental en el Hospital Víctor Larco Herrera en 1919.
Para 1925, Luis Miró Quesada funda un seminario psicopedagógico que estudia el valor psicológico de los test de inteligencia y de inclinación vocacional. Para 1927, Miró Quesada expuso los resultados de los test realizados a los estudiantes de Lima en la Universidad de París. El 10 de julio de 1945 se funda el Instituto Psicopedagógico Nacional IPN como dependencia del Ministerio de Educación y en 1950 se trasladó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por Ley Anual de Presupuesto de la República y en 1965 pasó a la dependencia de la Facultad de Educación y a la Facultad de Letras. En 1934, en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa se estableció un espacio para enseñanza y experimentación y en 1935 se crea el considerado primer laboratorio oficial de psicología experimental en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dirigido por Walter Blumenfeld. En 1954, el 18 de febrero, se funda la Sociedad Peruana de Psicología y en 1977 surge la necesidad de la creación del Colegio de Psicólogos del Perú, que sería una realidad 3 años después, en 1980. La psicología en las universidades. La psicología se institucionaliza a través de la creación de las escuelas de psicología. El orden es el siguiente. En 1950, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1958, la Universidad Católica. En 1964, la Universidad San Agustín de Arequipa. En 1965, la Universidad Femenina Sagrado Corazón. Y en 1969, la Universidad Inca Garcilaso y la Ricardo Palma. En 1971, la Universidad San Martín de Porres. En 1972, la Universidad Federico Villarreal. En 1974, la Universidad Cayetano Heredia. Posterior a esto, el 30 de abril de 1980, por decreto supremo se crea el primer colegio de psicólogos. De ahí es que cada 30 de abril de cada año se celebra el Día del Psicólogo. Pioneros de la psicología peruana. En 1890 llegó el positivismo y el espiritualismo a Perú, rivalizado como dos posturas opuestas dentro de un mismo marco contextual de la época. Algunas figuras representativas del positivismo, como Manuel González de Prada, Luis Miró Quesada, Emilio Valdés, quienes renunciaron a investigar lo trascendental, reduciendo la indagación filosófica a las leyes dadas en la experiencia feudominada, también como la religión de la humanidad. Por el lado del espiritualismo encontramos a personajes como Alejandro de Ustea, Mariano Iberico, Humberto Boria, quienes buscaban la creadora de la actividad psíquica, la que concibe como una actividad de expresión, de configuración y de síntesis, proclama la esencia irreductible de los fenómenos psíquicos y preeminencia a la voluntad, con una perspectiva clara de lo acontecido en el Perú antes de los 1930. Podemos referirnos a los pioneros de la psicología peruana. En 1930 encontramos otros grandes aportes a la psicología peruana por Walter Blumenfeld, que influyó poderosamente en la conceptualización de la psicología, adhiriendo a la corriente científica esta disciplina. Al mismo tiempo encontramos a Honorio Delgado, que criticaba la psicología experimental del laboratorio, considerando que ésta limita a la observación de los fenómenos aislados. Para Delgado, la psicología compete a la investigación de la vida psíquica. Ambos personajes mantuvieron actividades académicas paralelas, pero no complementarias. En 1953 encontramos también importantes aportes de la psiquiatría a la psicología en el Perú. Por otro lado, encontramos en los estudios de la psiquiatría social a Humberto Rotondo, quien investigó sobre la adaptación de inmigrantes provincianos a la capital de la República. También encontramos a Carlos Humberto Seguín, quien desarrolló el concepto del síndrome psicosomático de la adaptación. Sin duda, estos dos personajes influenciaron y prepararon el camino a la llegada de la carrera de la psicología a la Universidad Mayor de San Marcos. En las corrientes psicológicas en el Perú existen 7 ramas, las cuales son: 1. La psicología humanista,
la figura representativa es Víctor Amorós. En la segunda está la psicología positiva, donde su figura representativa es Reinaldo Alarcón. En la tercera está la psicología Gestalt, donde Walter Blumenfeld es el encargado de ser el representante. En la cuarta está la psicoanálisis, donde sus tres figuras fueron Onorto Delgado, Fernando Maestre y Baldomero Cáceres. En la quinta tenemos el conductismo, donde sus figuras representativas fueron más de 7, donde es Rafael Navarro, José Anicama, William Montgomery, Roberto Bueno y muchos más. En la sexta está la psicología cognitiva, donde sus representantes son Raúl González Moreira, Violeta Tapia, Aníbal Mesa y muchos más. Y por último tenemos la psicología marxista, donde el representante es Pedro Ortiz Cabañas.